Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro invitado de hoy es un docente de esta carrera, amigo de la carrera, nos dirige tesistas y a veces nos acompaña como miembro de jurado para otorgar el título de magíster. Hablo de Juan Manuel Lescano, doctor en Derecho, profesor de Filosofía, hoy juez Nobel, recientemente designado juez de primera instancia en lo civil y comercial en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, al nordeste de la Argentina. Y acabo de enterarme que es el primer juez misionero que ha tenido el máximo absoluto de puntaje en el concurso al efecto que ha organizado el Consejo de la Magistratura Local. Con mis felicitaciones por esa noticia que es muy, muy importante y te felicito de todo corazón por eso, Juanma. Te doy la más bien cordial bienvenida a este conversatorio virtual, lugar de conversaciones. Y aprovechando que sos juez y que sos profesor de filosofía, quiero encarar un tema que no siempre puedo hacerlo desde esta página que habla de derecho procesal. Quiero hablar un poco sobre la ética y la función judicial. Necesariamente debo unir el concepto de ética con el concepto de juzgamiento. Y me gustaría que conversáramos el rol del ser y del parecer del juez. Vos sos un abogado litigante importante en tu provincia. Sos un docente importante en la universidad privada de Tinadacharri o en la Universidad Privada de Misiones. Pero además has sido decano de Derecho durante mucho tiempo. Has concurrido a formar abogados misioneros. Y has concurrido también a no solamente informarlos sin derechos, sino a formarlos éticamente. Por tanto, aprovecho esto, me parece muy importante tu presencia en el conversatorio. Te doy la más cordial bienvenida. Quiero que te sientas en tu casa, estás en tu casa. Y empezamos a divagar. ¿Cómo unís vos las palabras ética y función judicial? Te escucho con toda atención. Buenas tardes, profesor. Es un honor poder hoy estar dialogando con usted. Usted sabe lo que le aprecio y lo que le admiro. Y me hubiese encantado hacer este conversatorio personalmente, pero esto que estamos utilizando vino para quedarse y por varios años vamos a seguir utilizándolo. Como usted muy mencionó, lamentablemente. Porque esto, claro, esto no suple la comensalidad, el abrazo, el afecto, la mirada intimista, no lo suple, ¿no? Pero bueno, enos aquí estamos. Pero como usted mencionó, como abogado de la matrícula, que elige cambiar momentáneamente la profesión, por un momento, no sé cuántos años, obviamente que siempre me ha interesado cómo se fusionan el concepto de ética con la actividad judicial. No solamente con la actividad jurisdiccional, sino también con el derecho procesal, porque usted siempre nos enseñó que teníamos que usar la filosofía, la sociología como herramientas metodológicas para entender tanto las corrientes procesales como el concepto del proceso. Sin la filosofía, sin la sociología, podemos repetir, podemos ser técnicos, pero no podemos pensar y hacer ciencia del derecho, que es lo que No se tenemos entiende que... el concepto de su totalidad, de su integralidad, ¿no? Es lo que le No. pasa a los profesores de procesal y punto. No entienden el fenómeno. Entonces, cuando uno empieza a hacer un poco de historia y empieza a ver estas corrientes de código de ética iberoamericano, reformas procesales, se da cuenta que muchas veces están vacías de contenido, que son grandes formas, grandes estructuras, pero que la discusión de la esencia no la tienen. Ese debe ser que usted mencionó, no la tiene. Obviamente que yo no puedo dejar de citar, y yo le pido disculpas, pero
es un libro que me encanta, que es Derecho y Realidad, de nuestro gran profesor emérito Álvarez Gardiol, y que él hacía mucha de esta reflexión. Yo lo conocí al profesor en Azul en el año 2008, que fue mi primer congreso, que participé, ahí yo lo conocí, y él siempre nos enseñaba esto, ¿no? De la utilidad de la filosofía y la sociología, no solamente para tener una visión crítica, sino también para correr los límites de los conceptos. Nosotros, profesores, abogados, jueces, muchas veces terminamos repitiendo conceptos que creemos que no se pueden discutir, que son absolutos, y nunca pensamos que quizás esos conceptos son los que pueden mejorar la situación de la justicia hoy. Obviamente que yo comparto la visión crítica que hay que tener del sistema, pero también soy un convencido que el concepto de ética judicial hay que profundizarlo, porque al realizar esta actividad, uno se puede parar en esas bases y ser mejor juez. Y usted me dirá, Juan Manuel... Te interrumpo antes que yo te diga algo. Estamos hablando de don Ariel Álvarez Gardiol, profesor estrella, si lo subo, mi maestría de tantos años, abogado importante. Yo me recibí con él de abogado y con los años lo elegí para ser mi profesor en mi carrera de epistemología, de filosofía, de sociología judicial. Era un hombre, yo lo tildaba de insoportablemente culto. Irradiaba cultura, ¿no? Pero tenía un magnetismo que era impresionante. Sabía derecho y aunaba las voluntades de la gente joven, como estamos viendo ahora con Juan Manuel Lescano, ¿no? Ese libro, Derecho y Realidad, es una obra preciosa. Los últimos años de su vida los dedicó solamente a escribir. Escribió mucho, varios libros, que la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia Jurídica tuvo bien imprimirlos a todos, los editó, ¿no? Hago esta digresión porque estamos haciendo un homenaje a un profesor que admiramos y quisimos. Bueno, ahora, estás diciendo, usted me dirá entonces qué significa la ética para un juez. Y este profesor que tanto queremos lo explicaba de una forma muy sencilla y que obviamente hoy traigo al recuerdo. En este libro que usted mencionó y que yo recordé, él decía, quizás la ética judicial es el límite de la discrecionalidad de los jueces. Ese límite tiene un fundamento. Y cuando explicaba ese fundamento recordaba a otro gran autor que nosotros, me parece, vamos a coincidir y a apreciar, que es Carlos Cosio. Claro. Que basaba la ética en la libertad. Fíjese usted. Estos dos profesores de dos corrientes distintas, al hablar de proceso, volvían al concepto de libertad. Y este concepto de libertad, cuando lo unimos con el concepto de ética, tiene que ver, o yo lo analizo, que tiene que ver mucho con la independencia, con la imparcialidad y con la imparcialidad, porque podemos ser libres cuando vamos al proceso con estas tres condiciones. Cosio obviamente profundiza mucha de su obra en los valores, pero cuando habla del valor justicia, a la ética para el Poder Judicial lo pone como en un primer escalón, ¿no? Y quizás esta ética puede explicar muchas de las cosas que hoy nosotros criticamos en los poderes judiciales. A mí hay actitudes de jueces que yo espero no repetir, que tienen que ver con la ética. Desde una amistad manifiesta en la entrada del juzgado, cuando están los dos abogados de las partes, donde lo deja de lado a uno para saludar a otro, donde se corre de ese medio que es un absoluto, y creo que usted coincide en esto. Pero también tiene que ver con ser idóneo para el cargo. La idoneidad, la ética y la libertad me parece que son los tres pilares
que uno tiene que sostener para la magistratura. Es cierto también que muchas veces estos conceptos son pensados, y usted me lo va a explicar mucho mejor que lo que yo puedo explicitar en este conversatorio, es dejado de lado por muchas corrientes, por muchos pensadores, por decirlo, modernos, donde obviamente le gusta hablar de otras cuestiones y dejar de lado estos conceptos. Yo en eso soy un poco más ortodoxo y sigo manteniendo, digamos, la idea de que si uno tiene buenos cimientos, puede ejercer mejor la magistratura. Y en este momento donde se critica el Poder Judicial, yo creo que hay muchos ejemplos de jueces y juezas que han hecho y que hacen un gran trabajo desde el concepto de ética judicial. Usted tiene un gran alumno que lo voy a citar porque, o si no, no se citan, pero yo siempre digo que hay que decir los ejemplos de buenos jueces. Mario Baruga creo que es un juez que debemos reconocer que con sus fundamentos teóricos ha ejercido la magistratura. En primera, en segunda instancia. Y aquellos que accedemos a la magistratura, profesor, muchas veces nos vemos en estos magistrados. Nos vemos porque entendemos que la ética judicial sigue siendo práctica y no solamente un contenido de ideas para la discusión filosófica, y que es a través de la filosofía y de la sociología que le podemos dar fundamentos a muchos de los cambios de paradigma que necesitamos para mejorar el servicio de justicia. Usted siempre saca el tema de las estadísticas y por qué es importante las estadísticas, ¿no? Pero yo sumado a estas estadísticas siempre le agrego que estos conceptos fundamentales nos permiten analizar las estadísticas judiciales. Porque si no son solamente números vacíos sin ningún tipo de análisis. Oye, Juanma, quiero poner dos cosas acá. Poner la palabra independencia y poner la palabra libertad juntas es una cosa que los jueces actuales no la tienen presente. Conocimiento, independencia, imparcialidad. La independencia es parte de la imparcialidad, no el conocimiento, pero sí la libertad. En los últimos años, y realmente ignoro por qué, no puedo comprender el por qué, el procesalismo americano, particularmente el argentino, se ha enamorado del pensamiento autoritario de Franz Klein. Para quien no sabe de qué estoy hablando, Franz Klein fue el ministro de Justicia y los guardasellos del emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro, que redactó un código procesal de 1895 que está considerado el más importante ejemplo de normativa autoritaria. Ese código sirvió para hacer el código nazi del 37, el código italiano del 40, y ha sido tomado como el non plus ultra de las normas procesales por los juristas americanos, particularmente por los platenses a la saga del recordado maestro Augusto Mario Morello, ¿no? Poner en una constitución libertaria, de raigambre sajona, donde la libertad es más importante que cualquier otro derecho, poner un proceso dentro de la normativa común a la luz del pensamiento monárquico austrohúngaro es un disparate. Que sigamos diciendo todavía en el 2020 que eso es la modernidad, exactamente 125 años después, parece una cosa de loco, y sin embargo es lo que estás diciendo, ¿no? Porque en esto de ética, yo recuerdo ser una mujer del César que debía ser honesta y además parecerlo. Y los jueces acá, algunos, muchos, descarto son honestos, pero no todos lo parecen. Y precisamente no lo parecen por falta de cultura de libertad, por falta de cultura del conocimiento procesal necesario para saber cómo ejercer esa libertad dentro de la justicia, ¿no? Lo que estás poniendo sobre la mesa es una cosa muy importante que nadie lo dice. Nadie lo dice. Y sin embargo, si vos estás siguiendo
el derrotero del procesalismo argentino con su procesalismo Nobel, con sus viejos profesores. Estamos todos en los antípodas de la Constitución. Todos están hablando de otra cosa. Y quiero significar con esto otra cosa, que nos va mal. Cuando a los jueces hoy, cuando pasan por la calle, la gente no se para aplaudirlos. Cuando un juez entra a un café tribunalicio en cualquier nuestra ciudad, y los abogados no se ponen de pie en respeto a su investidura. La gente cree que es mejor el peor de los arreglos que alguna vez tener una sentencia y si es buena, mejor, ¿no? Si nos va mal con todo esto. Por eso es que este planteamiento ético, desde la ética hacia la función judicial, me parece de la mayor importancia. Pero entender la ética como me lo estás mandando vos, ¿no? Como un fundamento de la función. Yo no concibo un juez que no sea ético. Sí, totalmente, profe, pero además, yo siempre lo escucho, ¿no? Y yo tengo mucha esperanza de ser parte de ese cambio que usted espera. Pero yo entiendo que sin ética judicial y sin legitimidad es algo que va a ser imposible. Va a ser imposible porque la legitimidad democrática que siempre nos ha caracterizado tan bien Carlos Nino, ¿no? De ser un país al margen de la ley, necesariamente necesita de cimientos fuertes, pero también necesita de una coherencia metodológica. Yo, como usted lo mencionó, estoy en ese proceso de pasar de abogado litigante a magistrado, ¿no? Y la otra vez en la audiencia pública me animaba a decir que justamente hay una cosa que tenemos que dejar de hacer, que es la falta de rigor metodológico. No puede ser que el Código Procesal Laboral vaya por una avenida, el Código Civil Comercial por el medio y el Código Procesal Penal para el otro. Si no pensamos en una unidad metodológica, epistemológica de estos conceptos, que obviamente son derecho procesal, esto es muy difícil. Y si obviamente yo no pido que limiten mis facultades al momento de dictar un código, lo que estoy haciendo es facilitando que la vida útil de un juez sea muy corta. Porque la objetividad que yo pueda tener a los 36 años, con mis ideales, con ganas de cambiar muchas cosas, si me pone normativa que obviamente vaya en contra de lo que yo creo debe ser el proceso, termina acortando la vida útil de un juez. Y lo digo porque siempre he considerado que se ha estudiado muy poco la salud mental de nuestros jueces. Esta discrecionalidad, este casi poder absoluto que muchas veces se nos otorga, no es bueno ni para los justiciables, ni es bueno para la propia salud de cualquier magistrado de la República Argentina. ¿Vos sabés, Juan Manuel, de qué se mueren los jueces en general? Mirá qué pregunta que te iba a hacer en este conversatorio. No lo sé. Yo hace muchos años era camarista en actividad y en una época que los jueces eran jueces en serio, sentían el ser juez, les dolía una decisión que no les gustaba, ¿no? Eran jueces apegados a la ley, nadie pensaba irse más allá de la ley como hoy, como lo hacen cualquier persona en cualquier momento. Y vi que yo no tenía tu edad, y vi que a mi alrededor la gente se moría. Y me preocupé de qué se mueren los jueces. Siendo yo juez en actividad y muy joven. Entonces me hice durante 2 años la estadística de quiénes habían muerto y de qué habían muerto. Y descubrí que más allá de un cáncer, que nunca nadie está exento, o de un accidente de tránsito, que algunos se embaturan una ruta, por lo que fueren, los jueces morían de 3 enfermedades terminales. Morían de infartos de miocardio, de derrames cerebrales y de úlceras de duodeno de estómago sangrante. Y preguntado a mi hermano médico,
¿cuál era el nexo común de las 3 enfermedades? Me dijo era el estrés. El estrés les causa las 3 enfermedades. Es decir, los jueces se mueren por estrés. Tenés razón lo que estás diciendo. La función los hace estresantes. Es una tarea insalubre de ser juez. Cuando vos te toques sacarle por vez primero una chiquita de 2 años a su mamá, más allá de lo que es el código civil, porque la mamá anda haciendo cosas que uno tiene que hacer, y entregársela al padre, no vas a dormir tranquilamente durante esa noche. El juez que condena por primera vez en su vida una prisión perpetua no se va a comer alegremente con sus amigos esa noche. Queda en un estado choqueante. Le sube el pulso, le sube la tensión arterial. Lo he visto, lo he sufrido, lo sufrirás. No, sí, profesor, gracias por la información, pero siempre he considerado que el peso de la decisión es con lo que uno se va a dormir. Y la quizás, tomamos solo, ¿eh? Pues la decisión es tuya, ¿eh? Vos podrás consultar a 15 personas, pero las firmas las pusiste vos. El sí o no lo decís vos interiormente, ¿eh? Exactamente, pero además yo creo que va otro elemento, ¿no? O mejor dicho, la ausencia de otro elemento. Yo siempre he compartido con usted que ser objetivo es lo más difícil que el ser humano puede tener, puede hacer. La objetividad es como una dieta en lo cual cada uno se tiene que esforzar para ser lo más objetivo posible. Pero en esa dinámica también hay elementos emocionales que a nuestro cuerpo lo impactan. Y que, como usted Porque dice... vos sos vos y tus circunstancias, dijo Ortega. Y no podemos dejar de ser eso. Pero el impacto que eso tiene en nuestro cuerpo, esto que usted menciona, es algo que muchas veces no entendemos el peso, o mejor dicho, hay muchos magistrados que no saben lo que están haciendo, pero lo hacen. Porque si supiesen lo que están haciendo, me imagino, no podrían dormir como tantas veces lo hemos dialogado. Es cierto. A ver, Juan Manuel, en orden a todas estas cosas, ¿cómo caracterizás vos el ejercicio ético de la autoridad de un juez? Bueno, yo en esa pregunta, profesor, la intenté resolver con un gran estudio que hicieron en la Universidad Norteamericana de Yale, que siempre vinculó esta pregunta con el concepto de la idoneidad del juez. Entonces, hizo un análisis estadístico muy simple. Analizó 2 jueces de la misma instancia, misma materia, pero con características diferentes. Buscó al juez más formado, aquel que no tenía ningún tipo de reproche, aquel que se podía decir era un juez ético, y buscó un juez con las características opuestas, que los hay muchos. Y lo primero que se preguntó este investigador norteamericano fue cuántas causas eran recurridas en uno y en otro. La sorpresa fue que en el primer juez, el más formado, el que se le consideraba más ético, el índice de recursos a apelaciones era mucho menor que el otro juez, que era muy criticado por su ética. ¿Qué le quiero decir con esto? Que más allá de que algunos consideren que la función ética o el concepto de ética judicial es un concepto netamente teórico, en los aspectos prácticos, un abogado litigante como usted o como yo, me imagino que considerando que una sentencia ha sido ajustada a derecho y que obviamente el juez ha dictado una sentencia desde la independencia y la libertad, seguramente usted y yo pensará 2 veces antes de realizar un recurso de apelación. Con esto le quiero decir que la legitimidad que obviamente necesitamos desde la ética judicial es una legitimidad
que obviamente caracteriza a un magistrado, no solo en su debe ser, sino en lo que es todos los días. Si un magistrado no es formado o no se ha formado, si un magistrado no llega a horario, si un magistrado tiene conductas que están fuera de la ética, seguramente usted y yo va a desconfiar, o mejor dicho, va a perder la confianza en el acto jurisdiccional de ese magistrado. Los italianos siempre dicen que el recurso de apelación es cuando el abogado pierde la confianza en su juez de primera instancia. Y si analizamos ese concepto de pérdida de confianza, entendemos muchas veces por qué hay ciertas prácticas en nuestra justicia argentina. A ver, lo que estás diciendo es muy importante, ¿eh? A ver, vamos de vuelta. Cuando un abogado impugna un pronunciamiento judicial, lo hace por una de dos razones. Lo considera ilegítimo, que es cosa absolutamente objetiva, está de acuerdo con la ley o no lo está, o lo considera injusto. Y lo que es injusto no es objetivo, es subjetivo. Lo que es justo para vos no es para mí, lo que es justo para uno no es para el otro. Además, es absolutamente relativo, porque la sola posibilidad de que un tribunal de alzada revoque por injusto una sentencia inferior muestra sin más la relatividad del concepto de justicia, ¿verdad? Por tanto, que el abogado se quede o no con la justicia depende sí de muchas cosas. Estoy de acuerdo contigo. Primero, en la confianza que le tiene al juez. Porque hay formas y formas de ver. Todo es del color conforme al cristal con el cual se mira. En la justicia argentina, en la abogacía argentina, que en los últimos años se ha hecho una práctica del no pago, una indebida práctica del patear para adelante, total se paga menos por efecto de la inflación, resulta que todo el mundo apela, pero por razones inmorales en el fondo, es para pagar menos. Es exactamente lo que hace el Estado Nacional cuando establece que un jubilado no puede percibir un aumento y tiene de golpe 300.000 o 3 millones de pleitos. Luis René Herrero, de la Corte, de la Cámara de Seguridad Social, ha mostrado hasta el hartazgo como el Estado, la inmoralidad del Estado, pateando hacia adelante para no pagar las jubilaciones que tienen que cobrar los jubilados, ¿no? Es decir, la inmoralidad está en todas partes. Y eso puede conspirar o no hacer entender lo que estás diciendo vos. Pero si yo dejo esta inmoralidad al lado y pongo un abogado sensato, serio, que no está haciendo las cosas pateando para adelante todo, la confianza en el juez es vital. Yo he visto jueces de leyenda en mi ciudad, que los ha habido y varios, cuando una sentencia la gente se la consentía, aún el perdidoso, porque lo conformaba con los argumentos que le daba para perder. Me gusta decir siempre que cuando vos estás motivando una sentencia, no la motivás para el que gana no le interesa porque gana, tenía la razón. Vos no se la viste, se la reconociste. En cambio, el que pierde, vos le quitaste la razón. La tenías y se la quitaste, a ese hay que conformarlo. Y eso es muy difícil de lograrlo si no es una cosa razonablemente trabajada. La foto de la llaga, ¿eh? Totalmente, para más No te profesor. va a ser fácil ser un juez de primera instancia en tu provincia, ¿eh? Seguramente que no, pero si me quedo sin trabajo, le pediré trabajo en la maestría y me iré para que seguramente me puede ir un poco mejor. Pero esto que usted menciona también tiene que ver con los deberes que un juez como funcionario público tiene. Nosotros, cuando hablamos de estos deberes, también nos preguntamos cuál es el perfil de juez que queremos. Si queremos cambiar el sistema judicial, si queremos mejorar el servicio de justicia. Yo siempre me pregunté como abogado, ¿a quién quiero como juez o como jueza? Y seguramente usted y yo vamos a coincidir que primero quiere un juez formado.
En segundo lugar, un juez ético. Y en tercer lugar, un abogado que pasó por la matrícula y que se convirtió en juez. Yo respeto mucho la carrera judicial, pero también valoro que la visión del abogado que ingresa a la matrícula es muy importante, porque es una mixtura en el poder tener funcionarios y jueces que hagan la carrera judicial con abogados de la matrícula que quieran cambiar el status quo. Es esa mixtura que yo creo debe mejorarse en los consejos de la magistratura, que si uno ve los porcentajes en los consejos de la magistratura, los abogados de la matrícula que llegan a ser jueces es mucho menor que los secretarios. Entonces, quizás parte del cambio también tiene que ver con esta conceptualización, de cómo cambiamos. Te hago un añadido, Juan Manuel. El concepto de carrera judicial nace en los años 60 y se potencia en los años 70 del siglo pasado. La Constitución no habla de carrera judicial. Vamos a estudiarlo con detenimiento. Cuando la Constitución Nacional está pidiendo que para ser juez de primera instancia se requiere el ejercicio activo durante 4 años de la profesión de abogado, y cuando todas las constituciones provinciales dicen lo mismo, no dicen 4 años desde la obtención del título de abogado, sino 4 años de ejercicio de la abogacía. Es decir, en la Constitución Nacional, en las provinciales, está privando la idea de que el abogado ejerza, peche mostradores, y de allí salta la justicia. Eso se tiró abajo en los años 60, en los años 70, pensando que el secretario era mejor juez, porque sin decir nadie nada, privó acá por congresos procesales y congresos de la magistratura el concepto francés de la cooptación. El Poder Judicial elige sus propios jueces. El que viene funcionando como secretario, qué bueno que vaya como juez. El juez que vaya como camarista. Yo soy una muestra de la carrera judicial. A ver, yo nunca ejercí la profesión antes de ser abogado, antes de ser juez. Me recibí siendo sumariante un juzgado penal, secretario, de allí seguí la carrera judicial. Pero hoy veo, después de 30 años de ser abogado, jubilado ya como juez, que el abogado que fue un excelente relator en la corte, fue secretario, no es un buen juez porque no comprende el problema abogadil, no comprende el problema de la parte. Le falta el estaño que pedía Pellegrini en la gente que iría en sus ministerios, donde apoyar el codo para tomar el vino. Y eso, si me decís a mí hoy, a mi edad, yo pondría a todo el mundo entrando desde la calle, lo que has hecho vos. Y me parece muy mal que en los consejos de la magistratura estén dando mayor puntuación al secretario que al abogado. Vos sabés que es así. En mi provincia, el año calendario de un secretario era el doble que el año calendario de un juez, de un abogado. ¿Por qué? No tiene sentido. Y todas son inconstitucionales. A partir de que en una provincia argentina, no importa cuál, un tribunal dijo que era igual ejercer la abogacía que desempeñar la tarea de funcionario de la mesa de entrada de un juzgado civil, alcanzando expedientes. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Si vos te acuerdas aquel personaje inolvidable de Gasalla, aquella mujer histérica, decía, atrás, eso, por estar 4 años así, no funciona como abogacía, ¿no? Por eso dejo a mi disidencia lo que acabas de decir. Bueno, y qué pena que sí lo hagan los consejos. No, pero además hay un elemento que es muy diferenciador, profesor. Yo le voy a contar mi propio relato porque se lo puedo caracterizar mucho mejor. Yo, cuando fui a concursar, tenía 5 vencimientos, 5 recursos. El día que tenía mi examen teórico, y esos 5 vencimientos los cumplí, fui, lo presenté, y después me fui a rendir. Pero además, cuando me voy a rendir,
el 85% de los postulantes eran secretarios y secretarias de juzgado. Eso quiere decir que la sentencia que teníamos que hacer, ellos lo realizaban todos los días. El abogado litigante tiene que ir al concurso, sacar el chip de abogado, ponerse en el saco de lo que debería hacer como juez y hacer una sentencia. Pero yo le puedo asegurar, si a cualquier secretario de juzgado usted lo invita a su estudio, a que haga o conteste una demanda, quizás la tarea del abogado es mucho más compleja. Pero vos estás poniendo una cosa por la absurdidad, ¿no? A ver, vos accedés a un cargo judicial por hacer una sentencia. Mi hija, que es juez, ha accedido 5 años atrás a un cargo por hacer un par de sentencias. Los ejemplos que le ponen para hacer las sentencias son absurdos, son de laboratorio. Una noche lloviendo en una autopista, un caballo toma un auto que va a marcha atrás. Te puede pasar una vez en la vida a alguien. Y te tiran a vos 4 horas para hacer una sentencia sin libros, sin código, sin nada en la vista, tener todo en la cabeza y escribirla. Eso tolera que se hagan trampas. Yo sé cómo se hacen las trampas en los consejos de magistratura, las he descubierto, porque estoy tan en contra de esto. Por ejemplo, una trampita. En una sentencia de desalojo, una cita de Molombo. De Molombo es el autor francés que primero explica el Código de Napoleón. No es razonable una cita de Molombo en el año 2010 para explicar un juicio de desalojo a un señor que vivió en el año 1830. Esa era la llave para saber que quien citaba de Molombo era fulano de tal. Y de estas pesqué 5 cosas distintas. Pero además me indigna, porque cuando vamos a hacer un concurso de estos, mi querido Juan Manuel, vos esa sentencia del juicio de daño y perjuicio del caballo que iba en marcha atrás con el auto en la noche de la autopista, la tenés una vez en el año, pero gestionás todos los días. Y no hay ningún concurso de magistrados que diga cómo se pregunta, que diga cómo se cautela, cómo se dirige una audiencia, Nadie dice eso. No estás concursando la gestión, que es lo que haces todos los días. Pero además, mi querido Juan Manuel, te hago una pregunta de fondo. Vos accediste por saber algo de un tema cualquiera. Derechos reales, ponemos. Concursaste sobre derechos. Te pregunto, en tu concurso, ¿quién concursó la contratación al trabajo? ¿Cómo se concursó la decencia de bolsillo, la honestidad de espíritu, esta ética que vos estás hablando? ¿Cómo se concursó? Bueno, yo le voy a decir qué hice yo, y usted después me dirá lo que piensa fuera de la grabación. Usted sabe que a mí el tema de la ética, y porque he tenido muchos profesores, siempre la he tomado tanto en el ejercicio de la profesión como en la vida. Entonces, desde evitar tener cualquier tipo de multa hasta informar cada papelito de mi currículum, es una obsesión a quien le está hablando. Yo acompañé todo lo que dije a mi currículum con un documento respaldatorio. Y cuando uno cuenta esto, dice, pero ¿por qué te preocupaste por informar todos tus juicios? Porque considero que quien me está evaluando debe conocer qué hago todos los días, qué litigo, quiénes son mis clientes. Así es. ¿Y cómo alego? ¿Y cómo expreso agravios? ¿Y cómo contesto una demanda? Sí, señor, así es. ¿Cuántos juicios tengo en la Corte Suprema? ¿Cuántos tengo en el Superior? Más allá de quién sean las partes. Porque también creo que si alguien recién recibido se presenta a un concurso y no acredita esto que a mí me ha llevado tantos años, en verdad estamos eligiendo cualquier cosa, pero no un futuro magistrado. Que es lo que hacen todos los días todos los consejos en la Argentina, ¿no? Yo quiero recordar de Juan Manuel que la Constitución del 53
y la del 49 no trajeron consejo de la magistratura. Porque al funcionar un consejo, vos le estás quitando el poder a quien debe tenerlo. Y se lo estás regalando sin saber a quién. Vos le regalás el poder al representante de los abogados elegidos por vaya a saber quién. Al representante de los procuradores elegidos. Eso no es la Constitución. Pero se hizo en el 94. Pero fue un pacto espurio. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no es cierto? Y no me negarás que no, la peor justicia argentina está desde el 94 para acá. La creación del Consejo Nacional de la Magistratura, al cual yo quise pertenecer, gracias a Dios que no. Cuando yo me candidaté para el Consejo y le conté a mi mujer lo que había hecho, fue a notificarla, por supuesto. Me dijo, qué bien, me dijo, te felicito, que tenga suerte. Ahora sí, si salís elegido, saca pasaje de ida, me dijo. No saqué de vuelta a Rosario, te quedás allá, ¿no? Tenía razón mi mujer. Oye, Sí, yo también de esto que usted menciona, digo que los sistemas de selección de magistrados es algo que las universidades deben poner en estudio rápidamente, de igual forma que la formación de todos los abogados y abogadas del país, de cómo estamos formando, especialmente en la cuestión ética. Si usted mira la currícula de muchas carreras de abogacía, la materia de ética profesional es una materia que en muchas universidades no está. Ahora, si usted me pregunta, ¿y por qué crees que no está? Y yo no creo en las casualidades, como así también no creo que en muchas carreras no se enseñan las cuestiones básicas de gestión para ser un buen magistrado. Y eso me parece que también nos lleva a plantearnos de cómo estamos formando en el grado, en diferentes universidades, a los futuros profesionales. Que es una discusión que nos debemos, porque obviamente esa a nadie le materia... interesa eso, Juan Manuel, a nadie le interesa. Tampoco está formando en investigación a los fiscales. Del mismo cuadro egresados sale el juez, el abogado y el fiscal. Sale la Biblia y el calefón, sale todo de la misma bolsa. Y ninguno fue preparado para nada. Y entonces aprenden con el error en el cargo, lo que es algo peor. Entonces, yo no sé si en algún momento, entre todos los operadores, no tenemos que hacer una crítica para adentro para saber cómo estamos formados. Especialmente lo que usted dice, los fiscales, cómo se forman en pruebas científicas. Porque yo les puedo asegurar que en lo que es prueba, creo yo, es la gran falencia del Ministerio Público. Hay muy pocas universidades en el grado que los forman. Muy pocas. No me animo a decir que son más de 5 y si me apura 4. Eso se ve con mucha claridad en todas partes. Pero esto a la gente no le interesa. Yo creo que la política ha dominado la vida universitaria en los últimos años. Es un trampolín para algo. Entonces la gente que está determinando cuáles son los estudios que hay que tomar, no les importa, nadie piensa, ¿no? Nadie diagnostica absolutamente nada. Hace 100 años Calamandrés escribió demasiados abogados, sigue habiendo demasiados abogados. Hay miles de abogados por la población civil que nunca trabajan de abogados. Mira, la sucesión es un expediente que ha salido del tráfico abogadil. En cada familia hay un pariente, un neno, una nena que la hace gratis. Ya no hay sucesiones, a menos que haya un problema entre herederos, que vamos a un especialista en sucesorios. Si no, la materia desapareció. Desapareció la hipoteca. Ya no hay prestamistas, ya no. Desapareció la prenda con registro, que eran los pleitos de todos los días. Ha desaparecido un montón de problemas en la vida judicial. Ya no hay expedientes.
los juzgados se atiborran de cobrar deudas de artefactos de la casa. Las casas que venden licuadoras, heladeras, ventiladores. Eso es lo que están por miles en todas partes, porque la gente no los paga. Pero no hay juicios importantes en el país. Entonces, la abogacía importante está desapareciendo porque no hay juicios importantes para ellos. Y sí, y yo también creo, profe, que hay una gran falencia en las reformas procesales. Como yo le mencionaba hoy, la falta de análisis en lo que reformamos es algo preocupante. Especialmente en los últimos años aparecen ideas de reformas, estoy hablando de reformas procesales, ¿no? Que carecen de contenido. Y los conceptos básicos del derecho procesal se corren por modas de turno, y yo creo que ahí hay un gran trabajo por parte de todas las universidades de reforzar el rol docente. El rol universitario en las reformas tiene que ser como un elemento obligatorio para cualquier político de turno, y eso lo tenemos que decir en voz alta para que de una vez por todas esto cambie. No sé qué opina, profe. Pero a los políticos no les importa eso. Primero, los abogados que van a la política no ejercen abogacía. Yo no conozco ningún abogado serio que ejerza la abogacía en serio que se dedica a la política. Pero es la verdad. La política es una profesión distinta. Sos abogado, cartero o motoquero, da lo mismo. Entonces, cuando llega un abogado que se recibió de abogado porque el Trata de Dios es grande, y ya no le importa ver qué pasó con su profesión y cómo la va a arreglar. No hay otra explicación con los cientos de universidades que tenemos y todas son una peor que la otra, ¿no? Esta no es una charla desesperanzada, ¿eh? No es una charla, la gente creería que estamos mostrando solamente falencias. Las hay, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que esto mejore de verdad, de que esto funcione, ¿no? Vos sos más joven que yo y estás ingresando en la judicatura. Vos venís con aires renovados, venís de concursar. Y no te veo en vos ningún aire desesperanzado, al revés, tenés con toda la polenta del hombre joven que quiere portarse bien, lucirse en la judicatura. Estamos llegando al final de nuestra charla, ya. Entonces, quiero dejarte un último pensamiento tuyo, que sea así esperanzador. ¿Qué diría un hombre joven que accede a la judicatura el día antes de ser juez? Primero, profesor, que parte de la esperanza que usted nota que yo tengo es porque cuando uno se forma trata de recordar a sus maestros, ¿no? Y esa idea de los maestros quizás son el fundamento primero para querer cambiar las cosas, porque parte de esa idea viene con la pasión que muchos de ustedes, que usted enseña el derecho. Como yo todavía creo en el derecho, creo que en algún momento como sociedad vamos a recordar a grandes hombres y mujeres que hicieron nuestra ciencia y que tuvieron esperanza en cambiar muchas de las cosas que no se podían cambiar. Cuando hoy lo recordamos al profesor Álvarez Gardiol, cuando lo recordamos a Carlos Nino y a otros tantos que hicieron tantos buenos códigos procesales como el de la década del 50 de Mendoza, creo que todos ellos tenían un punto en común, la pasión por nuestra ciencia. Y esa pasión es la que me permite tener esperanza. Yo quiero tener esperanza. Pero también creo que esa esperanza debe ir con una responsabilidad que aquellos que somos más jóvenes tenemos que tener y que tenemos que tener presente, que las cuestiones como las reformas procesales tienen que ser tomadas en serio, porque el peligro de que nuestro sistema no funcione no es que usted y yo nos enojemos
porque el sistema no funcione, sino que la sociedad deje de creer en nosotros. Usted lo mencionó muy bien. Hoy es raro ver que lo aplaudan a un juez o a un abogado o a una abogada. Pero yo creo que eso se puede cambiar, pero hay que mostrar el ejemplo. Y Argentina siempre se cuentan los ejemplos malos, y yo creo que hay muchos ejemplos buenos, por eso lo mencioné a Mario Baruca, que creo, quiero y voy a seguir creyendo, es el ejemplo de un muy buen juez, el cual mucho queremos imitar. Yo lo acepto y también lo afirmo a eso. Me gusta la figura de Mario. Oye, te agradezco mucho este encuentro. Muy fructífero. Ojalá que la gente lo escuche con el aspecto con que fue dicho todo esto, ¿no? Estamos todos metidos en mejorar esto, por nuestros hijos. En mi caso, por mis nietos, ¿no? Juan Manuel, un fuerte abrazo. Un fuerte Gracias abrazo. por esta charla tan linda y buena suerte en el próximo ejercicio, en la inauguración del próximo ejercicio de la judicatura. Fuerte abrazo y hasta siempre, Juan Manuel. Un gran abrazo, profesor. Que siga cuidándose.